Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme volver a conectar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén rebosantes de energía y entusiasmo, porque hoy les traigo un tema que estoy segura, les va a encantar. Es de esos temas que nos hacen suspirar, que nos dejan con el corazón latiendo un poquito más rápido, como con mariposas en el estómago. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del amor, de los secretos, de las declaraciones, y por supuesto, de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Ya saben, los inolvidables protagonistas de esas novelas turcas que nos tienen pegados a la pantalla, que nos hacen vibrar con sus historias, que nos hacen reír, llorar y sobre todo, soñar. Esas novelas que nos presentan amores imposibles, dramas desgarradores y, finalmente, la esperanza de un final feliz. ¿Quién no ha visto Karasetda, o Amor Eterno como se le conoce por aquí, y se ha enamorado perdidamente de sus personajes Kemal y Nihan? ¿Quién no ha sentido esa química arrolladora, esa conexión innegable, que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en un amor eterno, un amor que desafiaba cualquier obstáculo? Yo confieso que sí. Me declaro fan absoluta de Karasetda, y de la magia que Neslihan y Burak lograron crear juntos. Y precisamente por esa química tan palpable, por esa conexión tan especial que proyectaban en la pantalla, es que a lo largo de los años han surgido muchísimos rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que esa chispa, esa conexión, fuera real, que existiera algo más allá de las cámaras y de los guiones. Rumores que alimentaron nuestra imaginación, que nos hicieron soñar con un romance épico entre Kemal y Nihan en la vida real. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en esa madeja de secretos y rumores, porque, como bien indica el título de este vídeo, Neslihan Atagul ha hablado. Sí, la mismísima Nihan, nuestra querida Neslihan, ha revelado sus verdaderos sentimientos hacia Burak Özçivit. Y créanme, la verdad puede ser sorprendente. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos los detalles más jugosos de esta confesión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero hacer una pausa y recordarles algo muy importante. Si son fans de este tipo de contenido, si les encantan los chismes de la farándula turca, si quieren estar al tanto de todo lo que sucede con sus actores y actrices favoritos, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y además, les aseguro que no querrán perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle y acompáñenme en esta aventura de descubrir los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el tema central de este vídeo es la confesión de Neslihan Atagul sobre su relación con Burak Özçivit. Pero, ¿qué ha dicho exactamente? ¿Cuáles son esos sentimientos que ha revelado? ¿Qué nos ha contado que nos permita entender la verdadera naturaleza de su relación? Para comprender el contexto de esta confesión, es fundamental recordar el fenómeno que fue Karasetda. La serie se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial. Rompió récords de audiencia en Turquía y en numerosos países, conquistando corazones en todo el mundo. La historia de Kemal y Nihan, sus amores, sus luchas, sus sacrificios, resonaron en el público de manera profunda. La serie catapultó a Neslihan y Burak a la fama internacional, abriendo las puertas a una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Pero el éxito de Karasetda no se basó únicamente en la trama. La química entre Neslihan y Burak era innegable, palpable, magnética. La forma en que se miraban, la intensidad de sus interpretaciones, la complicidad que demostraban en cada escena, era algo que traspasaba la pantalla. Los fans, cautivados por esta conexión, comenzaron a soñar con que fuera algo más que una simple interpretación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que especulaban sobre un posible romance entre los protagonistas. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de la farándula turca. Sin embargo, tanto Neslihan como Burak siempre han mantenido una postura muy profesional y discreta. Han evitado, en la medida de lo posible, confirmar o desmentir estos rumores. Han respetado su vida personal y han sido cuidadosos con sus declaraciones. Recordemos que Burak Özçivit está felizmente casado con la también actriz Fariye Evcen, una de las actrices más queridas de Turquía, y Neslihan Atagul está casada con el talentoso actor Kadir Doğulu. A pesar de la evidente química que demostraron en pantalla, siempre han mantenido un respeto absoluto por sus respectivas relaciones. Pero,
¿Qué ha dicho Neslihan ahora? ¿Qué revelaciones nos ha hecho? ¿Qué ha cambiado para que ahora se sienta con Oda compartiendo detalles sobre su relación con Burak? La verdad es que la confesión no es tan directa y explícita como uno podría imaginar. No se trata de una declaración explícita de amor, ni de una confirmación de un romance secreto y oculto. Lo que ha hecho Neslihan es hablar sobre la profunda conexión que sintió con Burak durante el rodaje de Kara Sevda. Ha compartido sus impresiones, sus sensaciones y sus reflexiones sobre la experiencia de trabajar con él. En varias entrevistas recientes, Neslihan ha reconocido que la experiencia de trabajar con Burak fue muy especial. Ha destacado su profesionalismo, su entrega y la facilidad con la que ambos conseguían conectar a nivel actoral. Ha hablado sobre la complicidad que existía entre ellos, sobre la confianza que se tenían para crear personajes tan complejos y apasionados. Y sobre todo ha resaltado la importancia de esa conexión para el éxito de la serie. Burak es un actor increíblemente talentoso y generoso, ha dicho Neslihan en una de sus declaraciones más recientes. Trabajar con él fue un regalo. Nos entendíamos con solo mirarnos, y eso facilitó mucho el proceso de creación. La química que se vio en pantalla fue real, y eso es algo que solo se logra con un compañero de trabajo con quien te sientes realmente cómodo, con quien puedes ser vulnerable y con quien existe una verdadera conexión. En otras palabras, Neslihan ha reconocido la magia que existía entre ellos, la facilidad con la que lograban transmitir emociones y la complicidad que les permitía construir personajes complejos y creíbles. Ha destacado la importancia de la conexión humana para el éxito de un proyecto como Kara Sevda. Además de hablar sobre su conexión con Burak, Neslihan también ha hablado sobre el respeto mutuo que existía entre ellos y sobre la importancia de mantener una relación sana y profesional en el set de rodaje. Siempre hemos tenido muy claro que nuestra relación era profesional, ha afirmado Neslihan. Nos queríamos y nos respetábamos como compañeros de trabajo, y eso fue fundamental para que Kara Sevda funcionara tan bien. Aquí Neslihan enfatiza la importancia de la profesionalidad y el respeto mutuo. A pesar de la intensidad de las escenas y de la cercanía que requiere el trabajo actoral, siempre supieron mantener los límites y priorizar el bienestar de cada uno. Esta madurez profesional fue sin duda clave para el éxito de Kara Sevda, y para mantener una relación cordial y respetuosa a lo largo del tiempo. ¿Pero qué significa todo esto? Es amor. Es amistad. ¿Es solo una buena sintonía profesional? La verdad, creo que la respuesta es una combinación de todo. Neslihan ha reconocido la fuerte conexión que existía con Burak, y la importancia de esa conexión para el éxito de la serie. Ha admitido que existía una química real, que se sentían cómodos el uno con el otro y que se entendían a la perfección. Pero también ha dejado claro que esa conexión se mantenía dentro del ámbito profesional, y que el respeto por sus respectivas vidas privadas siempre ha sido fundamental. En definitiva, la confesión de Neslihan no revela un romance secreto, pero sí confirma que la química entre ella y Burak era real, y que esa química fue esencial para que Kara Sevda se convirtiera en el fenómeno que es hoy. Nos demuestra que la magia que veíamos en pantalla era producto de una conexión genuina, de una complicidad que trascendía los guiones y que enriquecía las interpretaciones. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, pueden sentir afecto y admiración por sus compañeros de trabajo. Pasar tantas horas juntos, crear personajes tan intensos y compartir momentos tan especiales, inevitablemente genera un vínculo emocional. La interpretación es un arte que requiere entrega, vulnerabilidad y confianza. Y en el caso de Neslihan y Burak, esa confianza y esa conexión fueron clave para crear personajes memorables. En el caso de Neslihan y Burak, parece claro que lo que existe es una profunda admiración mutua, una gran complicidad profesional, y un respeto absoluto por sus respectivas vidas. Una admiración que se mantiene a lo largo del tiempo y que se traduce en un cariño genuino. Y aquí es donde entra la parte más interesante: ¿qué impacto tiene esta confesión en los fans? Pues, la verdad, creo que refuerza aún más la magia de Kara Sevda. Saber que la química entre Kemal y Nihan era real, aunque fuera solo a nivel profesional, hace que la serie sea aún más especial. Nos hace creer aún más en sus personajes, en la fuerza de su amor y en la autenticidad de sus emociones. Nos da la certeza de que lo que vimos en pantalla no era solo actuación, sino también una conexión humana profunda. También es importante destacar la madurez y el profesionalismo de Neslihan y Burak. A pesar de los rumores, siempre han mantenido una postura discreta y respetuosa.
Han priorizado su trabajo y han sabido mantener una relación sana y profesional, independientemente de la intensidad de la ficción. Han demostrado que se puede trabajar en equipo, crear magia en pantalla y al mismo tiempo, respetar los límites y las relaciones personales. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes de esta confesión. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan sentido tan emocionados como yo al hablar de Neslihan, Burak y Kara Sevda. Me emociona mucho compartir con ustedes este tipo de noticias, porque sé que para ustedes, como para mí, la farándula turca es apasionante. Así que, para resumir un poco, Neslihan Atagul ha hablado sobre su relación con Burak Ozcivit, confirmando la fuerte conexión y complicidad que existía entre ellos durante el rodaje de Kara Sevda. No ha revelado un romance secreto, pero sí ha destacado la importancia de esa química para el éxito de la serie, y el respeto que siempre ha existido entre ellos. Es importante recordar que el mundo del espectáculo a menudo nos presenta historias complejas y llenas de emociones. La vida de los actores, por más glamorosa que pueda parecer, también está llena de desafíos y de decisiones difíciles. Y Neslihan y Burak han demostrado con su profesionalismo y su madurez que es posible mantener una relación sana y exitosa, incluso en medio de la vorágine de la fama. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido tan emocionados como yo al hablar de estos temas y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta confesión. Me encanta compartir con ustedes los secretos de la farándula turca, y espero que sigan apoyando el canal para que podamos seguir explorando juntos este apasionante mundo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta confesión? ¿Creen que la química entre Neslihan y Burak era real? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en un futuro? ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir opiniones con ustedes. No duden en dejar sus opiniones, porque su participación es lo que hace que este canal sea especial. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita. Es muy importante para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, siempre estén atentos a los secretos de la farándula turca. Hasta la próxima.